Si hubiera sabido que una taza de café pudiera arrasar con 65 años de dignidad, aquella mañana me habría quedado en la cama. Estaba sentada en silencio en la mesa del desayuno, en la luminosa cocina de mi hija Alejandra, sosteniendo una taza caliente entre las manos. Ella acababa de preparar una jarra recién colada, muy cargada, tal como le gusta a su esposo. Pensé que sería una mañana tranquila. Pensé que estaba a salvo. Abuela, dijo mi nieto Tomás, con la misma naturalidad con la que preguntaría que le pases la mantequilla. ¿Me prestas tu tarjeta de crédito otra vez? Es que necesito algo para mi equipo de videojuegos. Son solo 100,000 pesos mexicanos. Ni siquiera parpadeé. Simplemente dije que no. Fue entonces cuando Alejandra estalló. No gritó al instante. Primero dejó que el silencio se enredara entre nosotros, espeso y venenoso. Después, sin aviso, llevó la mano hacia mí. No para golpearme, no era tan atrevida, pero sí hizo algo peor. Volcó mi taza de café directamente sobre mi falda hirviente. Di un grito ahogado y salté de la silla. La cerámica cayó al suelo y se hizo astillas. El líquido empapó mis delgados pantalones de pijama. Me ardieron los muslos. Mi dignidad se marchitó. Alejandra ni pestañeó. Si vas a ser egoísta, quizá ya sea hora de que te vayas, dijo, cruzándose de brazos como si anunciara una política corporativa. O le das a Tomás lo que necesita, o te buscas otro lugar para vivir. ¿No somos una obra de caridad, madre? ¿Obra de caridad? Esa frase dolió más que el café. Me quedé ahí, empapada y ardiendo, en silencio, con la mirada fija en ella, y por un instante pensé ver un destello de culpa. Pero no, era cálculo. Me estaban midiendo, valorando y encontrando un estorbo. 100,000 pesos, repetí, con la voz serena, pero temblorosa, para que un niño compre chunches. Los labios de Alejandra se curvaron en una sonrisa desdeñosa. No es gran cosa. Tienes el dinero. Lo has tenido desde que papá murió. Ni siquiera sé por qué te pones difícil. He estado pagando los servicios de esta casa, contesté en voz baja. Y nunca te he pedido que pagues mis medicinas. Ella puso los ojos en blanco. Suerte que te dejo quedarte. ¿Recuerdas? Después de tu cirugía, no podías ni caminar sin ayuda. He estado manejando toda tu vida y ahora esto. Quise gritar. No solo por el dolor, sino por la traición. Nunca me ayudaron, me utilizaron. El cuidado que Alejandra dispensaba venía con cuerdas, no con sogas. Invisibles al principio, luego apretándose, hasta cortar la circulación. Y en ese momento entendí, esta ya no era mi hija. No realmente, era alguien que me veía como una palanca, un recurso, una anciana terca que había dejado de servir. Detrás de ella, Tomás parecía aburrido, esperando aún, contando con mi tarjeta. Temblaban mis manos mientras tomaba una servilleta y me secaba las piernas. Nadie se movió para ayudarme. Respiraba con dificultad. Mi corazón retumbaba en los oídos. Alejandra, con esa misma mueca cruel, agregó, «O me das la tarjeta, o te vas de aquí antes del atardecer». Ahí estaba. No era una petición, era una amenaza. Miré el café derramado rodeando los fragmentos de la taza rota. Uno de ellos había quedado cerca de mi pie, un pedazo filoso con un estampado floral, un fragmento de algo que alguna vez fue bonito, igual que yo. No discutí, no lloré. Caminé despacio hasta el fregadero, metí las manos quemadas bajo el agua fría y cerré la llave. Entonces hablé. Me iré antes de que caiga la noche. Alejandra parpadeó. Creo que esperaba más resistencia, pero lo que ella no sabía, y lo que por fin recordé, era esto. Silencio no significa debilidad. Y hay deudas que no se pagan con dinero, sino con silencio y con un adiós definitivo. La puerta se cerró tras mí con un clic
y me quedé sola en la habitación de huéspedes. Las piernas aún me ardían, pero el verdadero dolor no venía del café. Venía de saber que hablaba en serio. Quería que me fuera. No porque no pudiera permitirse mantenerme, sino porque ya no le servía. Me senté al borde de la cama. Mi cama, aquella en que dormí después de mi reemplazo de cadera, la que Alejandra me arropaba cada noche al principio, como si yo siguiera siendo su madre y no su carga. Había insistido en que me quedara con ellos, llamándolo algo temporal. No discutí. Estaba agradecida, estúpidamente agradecida. Ahora lo veía claro. Era una trampa. Ella gestionaba mis recetas, mis compras y los servicios para su conveniencia. Decía encargarse de mi banca para que yo descansara. Les decía a los vecinos que estaba demasiado cansada para socializar, cuando en verdad ni siquiera me avisaba cuando preguntaban por mí. Y yo la dejé. Dejé que me ayudara hasta despojarme de mi independencia. Me levanté con lentitud y me dirigí al armario. Mi maleta seguía en la balda superior, polvorienta pero intacta. La bajé con cuidado, aferrándome al tocador para no perder el equilibrio. La cadera me dolía, pero no me quejé. El dolor era familiar. Lo que dolía de verdad era que nadie llamara a mi puerta. Nadie vino a ver si estaba bien. Alejandra había gritado en la cocina lo bastante fuerte para que todo el vecindario lo escuchara. Y Tomás me vio estremecerme, congelarme, buscar palabras, pero no les importó. No lo suficiente como para seguirme, como para atenuar el golpe. Abrí el primer cajón y saqué el sobre que había ocultado allí meses atrás bajo las sábanas de repuesto. Mi acta de nacimiento, mis tarjetas de seguro, una impresión de los datos bancarios de mi cuenta. No sabía entonces por qué lo guardé, pero ahora tenía sentido. Una parte de mí siempre supo que este momento llegaría. Mientras empacaba, no emití sonido, ni sollozos, ni susurros. Doblaba la ropa con manos firmes. Enrollé el estuche de las joyas, solo bisutería y un anillo de perlas de mi difunto esposo. Pero era mío, mío. En el recibidor oí el murmullo bajo del televisor. Alejandra había retomado su rutina habitual, viendo uno de esos programas de remodelaciones que decía «Yo no entender». Tomás estaría en su cuarto, con los audífonos puestos, gastando el dinero de otro. Cerré la maleta y me senté de nuevo. Solo un momento. Mis ojos recorrieron la habitación. La foto enmarcada de Alejandra y yo en su graduación universitaria seguía sobre el tocador. Ella había insistido en que apareciera. Yo lucía orgullosa. Ahora no. Ahora estaba despierta. La perilla giró. Se detuvo. Me oyó empacar y no le importó abrir. Tal vez esperaba que desapareciera en silencio, que no volviera a repetirlo. No me conocía en absoluto. Me senté, maleta a mis pies, el corazón latiendo como si estuviera de nuevo en urgencias, esperando un diagnóstico. Pero yo ya tenía uno. No estaba rota, estaba descartada. Y eso significaba que era libre. Saqué el teléfono y busqué el nombre que no usaba hace meses. Gerardo M., abogado jubilado, mi vecino. Contestó al segundo timbrazo. «¿Rufina?», dijo. No contesté con voz firme, pero pronto lo estaré. Colgué con Gerardo y volvió el silencio. Un silencio tremendo. Ese zumbido horrible que solo existe en las casas donde alguna vez vivió amor. Me apoyé en el respaldo de la cama, una mano sobre la maleta, la otra rozando la mesita donde estaban mis gafas de lectura. Pero no había leído en semanas, no desde la última vez que me sentí persona en esa casa, en lugar de inventario. Entonces noté algo. Mi bolso. Estaba más ligero de lo normal. Desabroché el bolsillo delantero, sin cartera, sin tarjeta, sin identificación. El corazón me dio un vuelco. Abrí la cremallera intermedia, luego la tercera. Nada. Temblaban mis dedos mientras me sentaba.
y volcaba el contenido. Caramelos, pañuelos, un labial viejo. Nada, ni una tarjeta. Ayer la tenía. Lo usé para comprar mi ungüento en la farmacia. Alejandra me llevó y dijo que ella guardaría mi bolso. Creí que era generosa. No, estaba preparando la oportunidad. Oí en mi mente su voz, meses atrás. Déjame mejor encargarme de tus cuentas, mamá. Es más fácil si todo pasa por una sola cuenta. Haré pagos automáticos. Tú solo concéntrate en recuperarte, ¿vale? Y la dejé. Le di acceso, contraseñas, cuentas. Confié en mi hija. Y ahora, ni siquiera recordaba la última vez que vi un estado de cuenta con mi nombre. Había hecho todo sin papel, para simplificar. ¡Qué tonta fui! Las palabras subieron por mi garganta como bilis. La amaban más por su dinero que por mí. Yo no era familia, era un número. Caminé hasta el tocador y abrí el segundo cajón. Guardaba un cuaderno pequeño donde anotaba la lista del súper cuando vivía sola. En la última página había escrito mis números de cuenta hace meses, por si acaso. Miré las cifras, familiares, mías, pero ¿dónde estaba la tarjeta que las correspondía? Revisé la cajonera, bajo el colchón, hasta dentro de mi vieja Biblia. Nada. No solo pedían mi dinero, me lo habían quitado. Me dejé caer en la cama, mareada. El ardor del café había desaparecido. Ahora ardía algo más frío en mi interior. La humillación, un sabor a óxido en la garganta. Y lo peor, yo lo permití. La dejé ser mi guardiana. Me dije que me ayudaba, que suplía mi fuerza, pero no. Se estaba interponiendo, pasando por encima de mí. No lo vi hasta ese momento. Ni cuando dijo al club de bridge que estaba demasiado cansada para jugar, ni cuando interceptó llamadas de mi banco, ni cuando empezó a autorizar mis pedidos de Amazon como si fuera una niña. Había ido cerrando las puertas suavemente, una a una, hasta que no tuve a dónde ir. Eso fue lo que casi me hizo llorar. No era débil. Había sobrevivido 30 años en urgencias, la muerte de mi esposo y una cadera que se quebró como vidrio, pero no había sobrevivido a esto con elegancia. Volví a mirar la foto de Alejandra y yo en su graduación. Ella también tenía esa sonrisa altiva entonces. Antes de saber que algunas hijas no crecen para quererte de vuelta, crecen para usar tu sombra. El teléfono vibró. Era Gerardo. Un mensaje. Ya estoy afuera. Cuando quieras, bajo. Lo miré. Luego los pedazos rotos de la confianza esparcida por la habitación. No solo dejaba una casa, dejaba la mentira de que aún importaba para ella. ¿Llamo? Pregunté. No, dijo él. Deja que hablen los papeles. Dirán mejor lo que tú nunca te atreviste. Esas palabras me calaron hondo. Deja que hablen los papeles. Que carguen las palabras que quise gritar pero nunca me animé. Que den testimonio de años de silenciosa borradura, de robos disfrazados de abrazos. Deja que digan lo que yo no pude. Intentaste poseerme, pero yo guardé los recibos. Salí a la calle y Gerardo ya subía el camino con paso urgente pero sereno, vestido con su chaqueta de marina y un bolso de lona como si fuéramos de picnic. No preguntó nada, no me examinó, solo dijo, ¿lista? Asentí. La casa quedó atrás, en silencio. Ninguna puerta se abrió, ningún grito me siguió. Ese silencio era prueba. Creyeron que no me iría, que no podría. Gerardo cargó mi maleta y tomó la bolsa pequeña de mi hombro. En el coche, advirtió, ten cuidado con la cadera. Esas palabras casi me quebraron, no por la amabilidad, sino porque hacía siglos que nadie era amable sin pedir factura. El viaje fue en silencio. Veía las calles borrarse, cada curva alejándome de la casa que dejó de ser hogar el día que Alejandra empezó a calcular mi valor como si fuera un recibo mensual. A medio camino, Gerardo por fin habló. Te vi llorar. La semana pasada, dijo sin mirarme.
Estabas muy callada, sosteniendo esa figurita de cerámica. No quise entrometerme. No lo recordaba. Quizá vivía en la vida de otra persona, más pequeña. Me di cuenta cuando dejaste de ir a la biblioteca. Ahí comprendí hasta dónde había llegado tu aislamiento. No solo me quitó el dinero, agregó Gerardo. También te quitó las rutinas, las amistades, la libertad de caminar 2 calles y beber un café malo de ese puesto de papel mientras charlabas con las señoras del coro jubilado. No te encerró, sino que te hizo inaccesible. ¿No seré la primera? Me imagino que pensó. No respondió él con voz queda. Pero eres de las pocas que vio esto a tiempo. Paramos ante una verja sencilla con un letrero que decía Los Pinos Dorados. Sin dorados ni pinos pintados, solo letras limpias sobre madera envejecida. Más allá, un jardín con hortensias en flor, un banco bajo un sauce y un estanque de koi que relucía al sol como vidrio. No estoy lista, murmuré. ¿Para qué? Preguntó Gerardo. Para querer esto. No dijo nada, asintió. Eso me gustaba de él. Nunca llenaba el silencio con lástima ni palabras bonitas. Sabía que algunos momentos merecen espacio para respirar. Entramos al vestíbulo, que olía a bálsamo de limón y rolls recién horneados. No a desinfectante, ni tristeza, a vivir. La recepcionista, Lila, se levantó al vernos. «Debe ser la señora Langley», dijo. Gerardo avisó que vendría hoy. Bienvenida. Casi le corrijo que vendría suena definitivo, pero guardé silencio porque algo dentro de mí susurró. Déjalo ser. Recorrimos el patio interior. Pasamos por la pequeña biblioteca, una sala de manualidades, hasta una clase de yoga para personas mayores. Vi a 2 mujeres reír mientras enrollaban sus colchonetas. No estaban siendo gestionadas, estaban viviendo y eligiendo. Cada pasillo tenía ventanas. Nadie vigilaba, nadie pedía permiso para salir. Llegamos al estanque de koi y me detuve. Los peces se deslizaban bajo la superficie, suaves y despreocupados, sin nada urgente que hacer. Antes solía sentarme junto al agua para pensar, dije. Antes, añadió Gerardo. Y aún lo haces. Nos quedamos un rato en silencio. Por primera vez en meses, no era problema de nadie. No era la molestia de Alejandra, ni la billetera de Tomás. Era simplemente Rufina. De vuelta adentro, Lila nos condujo a un salón de té discreto. Sirvió 2 tazas, un plato con galletas de limón y un folleto, sin discurso ni presión. Sostuve la taza con ambas manos, agradecida por el calor, y abrí el folleto. Ahí apareció lo que Alejandra me advirtió no considerar: un estudio con cocineta y balcón, mes a mes, sin presión, lista para mudarse. «No me hagas ilusiones», dijo ella una vez. «Es para jubilados ricos, no para gente como tú». Leí el precio. Y, aunque no era barato, no era imposible. No si recuperaba lo que me pertenecía, si volvía a tener acceso a mis cuentas. No sé si pueda costear esto, musité, más para mí misma que para él. Gerardo saboreó su té y contestó. Lo averiguaremos. Pero primero tienes que presentar la orden de protección financiera. Yo te ayudaré. Protección. Esa palabra me caló hondo, no por verme frágil, sino por fin reconocer que necesitaba protección de mi propia hija. Miré el folleto de nuevo, luego a Gerardo. De acuerdo, dije. Empecemos. Y así entré en un nuevo capítulo, con cerraduras que solo yo podía abrir. En la mesa de su cocina, extendí todos los documentos que me quedaban: tarjetas de seguro, viejos estados de cuenta, una carpeta de Medicare que Alejandra se burlaba de que fuera tan analógica, y un cuaderno amarillo con listas de momentos sospechosos. Está un poco desordenado, me disculpé, pero traté de no olvidar nada. Gerardo, ajustándose las gafas, sonrió.
El desorden está bien. La verdad casi siempre lo está. Pasó las primeras páginas y asintió. Cargos recurrentes en tiendas donde no compras. Un perfil de Netflix llamado Travmaster. Retiros de PayPal a las 3 de la madrugada. Esto es buenísimo. Me senté derecha, manos juntas. Ya no me sentía pequeña, sino enfocada. Tenía evidencia. La tarjeta había desaparecido, pero mi memoria seguía intacta. ¿Tienes impresora?, preguntó él. Asentí. Aún funcionaba la Dell vieja en el estudio de Claudio. Mañana escanearemos todo y te pondré en contacto con un especialista en abuso financiero. Son discretos. No solo gestionan devoluciones bancarias, arman casos de protección. Hizo una pausa. Pero tenemos que actuar pronto. Cuando Alejandra se dé cuenta de que no vas a regresar, quizá intente adelantarse, sobre todo si aún controla las cuentas. Lo hace, admití, al menos algunas. Pero la escritura de la casa, Gerardo levantó las cejas. ¿La casa donde vive ella? Asentí. La transfirió a mi nombre antes de mi cirugía. Dijo que ayudaría con los papeleos del hospital. Gerardo exhaló como si riera. Bueno, eso lo cambia todo. Se levantó y sacó de un estante una pequeña caja fuerte con formularios oficiales marcados con pestañas como dientes. Necesitas sacar copias de todo, cada página. Notarizar declaraciones. Si puedes detallar las fechas exactas de los retiros, mejor aún. Asentí, alcanzando mi cuaderno. Mi letra temblaba, pero mi memoria era firme. ¿Debo llamarla? ¿Avisarle que presentaré la demanda? No respondió él con firmeza. Deja que los papeles hablen. Dirán mejor que tú cualquier cosa que quisieras gritar. Deja que cuenten lo que ella nunca quiso escuchar. Intentaste poseerme, pero yo guardé los recibos. Esa noche escaneé cada hoja. Clasifiqué carpetas hasta la medianoche. Me dolía la espalda y los ojos me ardían, pero no paré, porque ahora tenía un propósito mayor que sobrevivir. Tenía un caso. Y aunque no se disculpara, el registro quedaría para los abogados, para los tribunales, para mí. Alejandra no sabía que aún tenía la escritura. Nunca lo preguntó. Daba por sentado que su tutoría temporal se había vuelto permanente. Así que, cuando 2 días después ella regresó y vio a una extraña en su jardín sosteniendo un portapapeles, debió sentirse como un fallo en su sistema perfecto. La mujer era Carla, la agente inmobiliaria que Gerardo me había referido. Profesional, discreta, nada chismosa. Alejandra bajó del auto, furiosa, pero yo no estaba allí. Estaba a 3 pueblos de distancia, en el balcón de mi apartamento temporal en Los Pinos Dorados, con un té helado en una mano y un formulario de reevaluación firmado en la otra. ¿Qué está pasando? Me llamó por teléfono 3 veces. Hay un agente en mi casa. ¿Qué hiciste? Esperé un segundo antes de responder. Correcto. Silencio. Después. ¿En serio? Muy en serio. Estoy reclamando lo que siempre fue mío, contesté. El silencio que siguió fue como nevada, suave, pero asfixiante. No tenía idea de que yo recordaba todo, cómo transfirió la escritura, cómo la firmé sin leerla, confiando en ella. Pero recordé algo. Nunca le di poder notarial. Así que legalmente, la casa era mía, y la estaba reevaluando y preparando para venta, protegiéndola de ella. Alejandra habló de nuevo, con voz helada. «Estás siendo cruel». No respondí. En su lugar dije, «Solo me extrañas porque dije que no». Corté la llamada. Carla me escribió media hora más tarde. Evaluación completada. Tu cliente intentó interferir, pero mantuve la profesionalidad. Buen potencial de reventa. Seguimos mañana. Gerardo me llamó también. Ella intentó llamarte.
Dejó un buzón lleno de amenazas. ¿Qué amenaza?, respondí. Porque por primera vez en mucho, no le temo a su ira. Ni siquiera estoy enojada. Estoy algo más aterrador, segura. Segura de que amor sin respeto es posesión. Segura de que familia no significa nada si se basa en el control. Segura de que aún con nada más que esta silla, este té y mi nombre en un papel, sería más libre que en esa casa. Esa noche me acosté temprano y, por primera vez en años, cerré la puerta con llave. No porque temiera que entraran, porque por fin tenía algo que proteger afuera. Las puertas de los pinos dorados son de vidrio y elegantes. Ves hacia afuera, pero nadie entra sin invitación. Por eso no me asusté cuando vi a Alejandra aparecer. Estaba en la biblioteca comunitaria, leyendo un artículo sobre abuso financiero en ancianos que Gerardo me había enviado. El té frío a un lado. Las palabras quemaban más que el café. Entonces sonó el timbre de la recepción. «¿Está Alejandra aquí?» «Para verla», informó la recepcionista. «No la necesito», dije. «Pero puedes decirle que la vigilo». No preguntaron por qué. El personal ya había visto esto antes. Hijos que aparecen solo cuando su nombre figura en la línea. Me acerqué al salón de estar lateral y, desde ahí, la observé. Estaba en el vestíbulo, cruzada de brazos, con esos jeans ajustados y su blusa roja, de un lado a otro como leona frustrada. No sabía que yo estaba tras el cristal tintado. Cuando la vio, quiso avanzar. La seguridad, firme, la detuvo. Su boca se movía rápido. Furia, desesperación, ese cóctel que se escapa de las manos. Tomás, al fin, me vio. En sus ojos noté pánico. No porque me extrañara, sino porque se quedó sin cajero. Doris, la guardia, la escoltó de nuevo a la salida. Ella se quedó un rato más, pero al final se marchó, sollozante, pero sin mí. Margarita, mi amiga, susurró. «Ni pestañaste». Ya me despedí, sonreí. Solo ahora se enteran. Más tarde, Gerardo llegó con bollitos y flores de su jardín. Le conté lo sucedido y asintió. «Lo intentarán otra vez». «Lo sé», respondí. «Pero yo no». Aquella noche escribí en mi diario. Cuando acudieron con furia, yo me mantuve en paz. Ahí supe que había terminado. Arranqué la página y la puse en un marco junto a mi cama. La próxima vez que busquen mi reacción, solo encontrarán su reflejo desde el otro lado de la puerta cerrada. 2 días después, volvió a llegar un sobre marfil por mi buzón, la firma de Alejandra, perfecta cursiva. No lo abrí, lo rompí a la mitad y lo eché en la trituradora de la recepción. No me interesaba su mentira. El silencio, cuando se elige, es una forma de fuerza. Por la tarde, Gerardo me trajo papeles para revisar. Actualizaciones del fideicomiso, lista de cuentas protegidas y contactos de la unidad de protección. Firmé el último formulario. Me dijo, «Has hecho algo que muchos no logran. Terminar el ciclo, no con estruendo ni gritos, sino con una puerta cerrada y un nombre limpio». Respiré hondo y por primera vez, desde que Claudio murió, creí que había vuelto a casa conmigo misma. Ocurrió un jueves, justo después de la comida, cuando el pasillo estaba en silencio y la luz dorada iluminaba todo como siempre justo antes de que el estanque brillara. Estaba sentada en un banco del jardín con Margarita, nuestras manos descansando sobre el mismo quilt. Acabábamos de hablar del torneo de bridge y noté a Alejandra y Tomás caminando por el camino curvo hacia la entrada. Ella, furiosa. Él, arrastrando los pies, esa actitud de entitlement. Iban a un enfrentamiento. Pero lo que no sabían era que ya no tenían nada que perder.
Doris los vio primero y acercó un paso. Yo no me levanté, no corrí, ni pestañeé. Margarita se tensó. ¿Llamó a Gerardo? No dije. Déjala ver la calma. Al fin Alejandra me divisó tras el cristal. Intentó empujar, pero Doris la contuvo. Tomás nos miró, y por un segundo vi en sus ojos pánico. El dinero se había acabado. Él se giró y se fue primero. Que el chico lidere por una vez, pensé. Alejandra quedó allí, pálida y rígida, la boca temblando. Pudo decir, mamá, pero yo no me moví. Me quedé sentada, con Margarita, envuelta en el quilt que Claudio solía ponerme cuando me dormía viendo Jeopardy. Se marcharon. Vi cómo el coche desapareció por la entrada, como si nunca hubiera albergado mi vida. Margarita suspiró. Ni pestañaste. Ya me despedí, repetí. Ahora lo oyen. Gerardo llegó más tarde con scones, y al contarle, asintió. ¿Lo intentarán de nuevo? Lo sé, contesté, pero no me rendiré. Esa noche deposité el cheque de 200,000 pesos que Claudio me dejó, no porque necesitara el dinero, sino para que el mundo supiera que no había terminado de construir. Alejandra siempre pensó que tendría la última palabra. Contaba con ello. Voz más alta, mensajes largos, amenazas envueltas en culpa. Creyó que mi silencio era rendición. Cuando llegó la carta legal, épata tras epígrafe, imaginé que se quedó paralizada. Efectivo de inmediato, Alejandra González ya no está autorizada a acceder a cuentas, propiedades o registros pertenecientes a Rufina Langley. Corta, profesional, sin reproches, sin súplicas. Solo límites. Eso la enloqueció del todo. Me llamó 7 veces en un día. La octava dejó un buzón. Esto es ridículo. ¿Realmente entiendes lo que haces? Estás tirando tu familia. Familia. Esa palabra como armadura. Como si bastara para borrar todo lo demás. Le reenvié el mensaje a Gerardo. Por si acaso. Luego hice algo silencioso pero poderoso. No le respondí. Dejé que la carta hablara, con tinta, ley y consecuencias que no podría llorar. Gerardo llamó por la noche. ¿La recibiste? Sí, dije, masajeándome las sienes. No titubeaste. ¿Para qué? Susurré. Ya enterré a la versión mía que explicaba todo. Esa noche dormí con la ventana abierta. El aire olía a lluvia y, en sueños, no me escondía. Estaba en medio de esa casa, mis llaves en la mano. Alejandra no aparecía, solo ecos. A la mañana siguiente, encontré un sobre en mi buzón de los Pinos Dorados. Perfecto cursiva, sin remitente. Lo abrí en el escritorio de Claudio, al sol filtrándose por la ventana. Mamá. No, querida, ni lo siento. Solo mamá. Luego unas disculpas mal hilvanadas. Fue un malentendido, como tirita, y el verdadero motivo. Las cuentas se nos complican. Tomás no calificó para el préstamo del carro. Un cheque adjunto, 70,000 pesos mexicanos, supuestamente para reparaciones. Nunca lo firmé. Sabía que era carnada. Lo enrollé hasta hacerlo polvo en la trituradora. Dejé el sobre abierto en mi escritorio como un cadáver, recordatorio de que no toda carta merece respuesta. Gerardo llegó con pastel de limón. Vio el sobre y arqueó una ceja. Lo intentó otra vez, ¿no? Le pasé el resto de la carta. Leyó en silencio y devolvió el papel. ¿Aún piensas que eres una víctima? No más contesté. Por la madrugada, el banco marcó alerta por otro cheque. Tomás lo bloqueó. También tenemos correos de su IP y un mensaje de voz suyo, pidiendo saldo. La especialista en abuso financiero presentó un informe a la Unidad de Protección al Adulto Mayor. A mediodía me confirmaron que Alejandra estaba bajo investigación por fraude y falsificación.
Tomás también figuraba en un retiro. No celebré, pero no lloré. Me senté en el jardín y pensé en cada vez que me dijo, «Tienes suerte de que te cuide», mientras tan sigilosamente reorganizaba mi vida. Robó mi libertad. Creyó que podía cerrar todas las puertas. No imaginó que cambiaría las cerraduras. Margarita vino con pan casero y té de jengibre. Todos en Los Pinos Dorados sabían lo que pasó, no porque yo lo contara, sino porque me vieron permanecer sentada en medio de la tormenta. «¿Crees que la arrestarán?», preguntó con suavidad. «No lo sé», respondí. «Ya no depende de mí. Así es la libertad. No venganza, sino distancia». Alejandra no solo perdió dinero, perdió el juego. Cuando apuestas por el silencio de alguien, y esa persona habla al fin, te das cuenta de que nunca estuviste ganando. Esa noche, Gerardo y yo cenamos en el patio, bajo un cielo marino. Brindamos por los nuevos cálculos de la vida. Yo dije, estoy segura, no solo de Alejandra, sino de mí misma. Dormí con la ventana abierta y, al llegar el viento, no sonó a advertencia, sino a aplausos.